Amados hermanos, vamos a meditar en las Sagradas Escrituras y para ello vamos a Gálatas, en el capítulo 5. Y ahí, en este día, domingo, vamos a meditar, domingo 12 de septiembre ya, vamos a meditar en la palabra aquí, el título que he puesto, ¿verdad?, al mensaje es: a libertad fuisteis llamados. Y vamos a ir viendo la palabra de Dios aquí, cómo nos va llevando suavemente el texto para hacernos entender la importancia de la libertad que tenemos en Cristo, pero también para hacernos entender que no debemos de vivir abusando de esa libertad, convertirla en un libertinaje, sino que debemos de vivir en el Espíritu, más que en la carne, ¿verdad? Porque así termina el capítulo 5. Entonces vamos aquí a Gálatas capítulo 5, dice así la palabra: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. En automático, ¿verdad? Dice acá. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vamos a ver. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor y de bondad. Háblanos a través de esta escritura. Hemos sido libertados por Cristo. Su palabra también dice en Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, porque ahora conocemos la verdad. Bendito sea, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, esta lectura va hasta el versículo 14 en este mensaje. Y hay otra lectura que ya hicimos, esa está en Génesis capítulo 17. Y ahí nos habla precisamente de aquel pacto que está haciendo Dios con Abraham, tanto en Génesis capítulo 12 como en Génesis capítulo 17. Y ahí la señal de ese pacto que está haciendo Dios con Abraham, es la circuncisión. Y viene a colación porque aquí en este capítulo 5 de Gálatas se está hablando a aquellos que estaban tratando de poder seguir, ¿verdad?, la línea de cristianismo, pero a través de las obras. Entonces, aquí está hablando muy claramente acerca de la circuncisión, pero de todo lo que implica esto. Bien, entonces, esta carta de Gálatas es conocida como la carta de Magna a la libertad. Y el propósito es refutar a los judaizantes. Recordemos que el Evangelio se está proclamando, se está anunciando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero entonces, en todas estas zonas hay pues judíos convertidos, pero que ellos, pues la ley era sumamente importante para ellos y ellos creen que se deben de guardar muchos preceptos todavía. Pero vamos a ver más adelante que no es necesario, ¿verdad? Aquí mismo en esta carta de Gálatas. Entonces ellos pedían que los nuevos convertidos pues se circuncidaran. De eso está hablando aquí estos versículos. Para pues como una también constancia de que eran salvos. Pero sabemos que hechos como ese no salvan. La carta
se escribe en el año 49 después de Cristo. Y bueno, pues un año antes del año 50, que es cuando ocurre el Concilio de Jerusalén. Recordemos que ahí en Hechos, en el capítulo 15, ahí en el capítulo 15 encontramos el Concilio de Jerusalén y tiene que ver mucho con esta situación que se está viviendo. Así que esta carta a los Gálatas está escrita antes de ese concilio. Ok, bueno, entonces, regresando al Antiguo Testamento, decíamos que en Génesis capítulo 12 y capítulo 15 se habla del pacto de Dios con Abraham. Y en ese pacto suceden 5 cosas. Número 1, hay un mandato a Abraham en el que le dice, yo soy el Todopoderoso. Ahí en capítulo 17 de Génesis, el versículo 1, y le dice, le manda, sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto, le dice a nuestro Dios a este varón. Número 1. Número 2, hay 2 promesas. Te multiplicaré en gran manera, en el versículo 2, y dice el versículo 4 también, serás padre de muchedumbre de gente. Son 2 maravillosas promesas para un hombre que no tenía descendencia, que no tenía hijos, ya estaba cercano a los 100 años, tenía 99 años, y entonces esa es la maravillosa promesa de Dios para Abraham. Número 4, le cambia el nombre. Ya no va a ser Abraham, sino va a ser Abraham, que, como sabemos, significa padre de mucha gente o padre de muchedumbre. Y número 5, le manda un sello para este pacto. ¿Y ese sello cuál es? La circuncisión. Dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros a los 8 días. Versículos 7 al 10. Perdón, versículo 10 de Génesis 17. Entonces, este pacto con Abraham es motivo de polémica aquí en esta carta a los Gálatas porque la iglesia primitiva quería seguir cumpliendo este precepto. Entonces, pero Dios confirma en nuestro Señor Jesucristo un nuevo pacto. Y nuevo pacto entre comillas porque, como sabemos, ese pacto lo podemos ir viendo desde Génesis, desde el protoevangelio en Génesis 3:15, el pacto de la gracia, ¿verdad? Hay evidencia de este pacto de la gracia desde Génesis, en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En la historia de Abraham también hay evidencia del pacto de gracia. Y aquí en Gálatas capítulo 3 también, el versículo 8, aquí un poquito antes del 5, dice la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos ya en Abraham, por la fe de Abraham. En Gálatas capítulo 3, versículo 10 también nos dice la palabra, todos los que dependen de las palabras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, para obedecerlas. Era prácticamente imposible. Y que por la ley ninguno puede justificarse para con Dios queda evidente en las palabras de Habacuc 2:4, que también lo cita en Romanos, mas el justo por la fe vivirá. Así que es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Mas el justo por la fe vivirá. Sigue diciendo Pablo en Gálatas capítulo 3, el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros. De tal manera me amó, de tal manera nos amó, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que Él recibió la maldición que merecíamos nosotros. Gálatas 3:17 sigue diciendo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo
La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Así que este es el pacto de gracia. Este pacto de gracia demanda solo una cosa. El pacto de obras demanda muchas cosas. Los mandamientos, los preceptos, la ley, muchas leyes sanitarias, muchas leyes para protección del ambiente, ¿verdad? Pero eso, vamos a ver que al final no podemos hacer un lado y decir, no, esto ya no lo vamos a obedecer. Por ejemplo, el diezmo, del que habla Malaquías. Entonces, aquí, este pacto de gracia demanda solo una cosa, decía. Y lo encontramos ahí en Juan, en el capítulo 6, versículo 29. ¿Qué dice ahí? Juan 6, 29. Búsquelo, por favor. Y ahí el Señor Jesucristo hablando dice que creas en el que me ha enviado. Es lo único que pide nuestro Dios, que creas. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, tiene vida eterna, tiene la salvación, tiene el perdón de sus pecados. Que así es, de maravilloso nuestro Dios. Y por supuesto, creer en el Señor Jesucristo implica reconocer nuestro pecado, implica recibirlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, implica compañerismo con Jesús, implica compañerismo y comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. E implica algo muy importante que sigue diciendo Gálatas aquí más adelante, en el versículo 13, el versículo 14, que amemos a nuestro prójimo como Dios nos ha amado. Y como dice también Juan, ¿verdad? Hay en el Evangelio, pero también en las epístolas de Juan. Así que en el pacto de gracia, Dios demanda a su pueblo aquí en Gálatas, número 1, y lo tomamos del versículo 1 de Gálatas 5, estad firmes, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estemos firmes en esa libertad sin movernos de esa fe. Entonces, esto implica no sujetarnos a preceptos y actitudes que nos esclavizan, como la circuncisión. En Gálatas capítulo 5, versículo 9 nos advierte, ¿verdad?, de aquellos judaizantes, de aquellos que hacia dentro de la iglesia, ¿verdad?, hacia dentro de la fe que nosotros profesamos, empiezan a meter otras doctrinas, a introducir otras doctrinas. Por eso Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Tengamos cuidado con estas personas. Hay personas que meten doctrinas falsas hacia adentro de la iglesia. Prestemos pues prestemos pues atención a la demanda de Pablo. Estar firmes en la doctrina y en la libertad del Evangelio. Cristo murió para liberarnos del pecado, ¿verdad? Y de una interminable lista de leyes y regulaciones. Todos los cristianos esperamos la vida eterna y la recompensa de la justicia como la dádiva de Dios, porque hemos creído en su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo, y no por obras para que nadie se gloríe. Así que la circuncisión en este tiempo, en este año 49 y siguientes, ¿verdad? Termina esta discusión en el 50, en el Concilio de Jerusalén, era el tema de la circuncisión, un tema que causaba conflicto entre los judíos y entre los gentiles. El convertido judío podía observar las ceremonias o afirmar su libertad y no seguir practicándolas, ¿verdad? Y asimismo el gentil desecharlas o participar de ellas. Pero eso no da la salvación. Eso es lo que entendemos de esta carta, ¿verdad?
Lo importante no era depender de esto para nuestra salvación, porque de ser así, Pablo reclama en Gálatas 5:4, de Cristo te desligaste. Al hacer esto, los que por la ley se quieren justificar, entonces caen de la gracia. De la gracia habéis caído. En Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, dice el versículo 6. No se pierda, estamos en Gálatas 5. Así que no todos los judíos convertidos comprendían esto y exigían a los nuevos convertidos se sometieran al precepto de la circuncisión. Nuestro Señor Jesucristo nos hizo libres, así que no nos sometamos nuevamente al yugo de esclavitud. Para los judíos era la circuncisión. Para nosotros hoy quizás hay muchas normas y hay muchos preceptos que han entrado hacia dentro de la iglesia y que puede algún cuerpo de gobierno estarlas implementando como parte en la que ellos dicen, es que esto es para tu salvación, es bien para tu salvación, que lleves el velo, o que no te cortes el pelo, o que uses corbata, o que no la uses, o que diezmes, o que ofrendes. Todo eso vamos a ver, que es parte del amor, aquí en esta nueva carta de Gálatas, lo que nos procura eso. O sea, nosotros amamos a Dios y por eso diezmamos y por eso ofrendamos, pero no porque creamos que los diezmos y las ofrendas son el medio para obtener la salvación o las buenas obras, como dice, 1 Corintios 13, cuando ahí está hablando el apóstol Pablo y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Y si repartiese mis bienes, vean cómo no es por obras, ¿verdad? Sino por fe, y la fe que obra por el amor y el amor que obra por la fe en nosotros, en nuestra vida, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no dice nada indebido, ¿verdad? No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Qué maravilloso el amor. Así que debemos de entender esto, que no es por obras, no es porque compremos un pedacito una astilla, ¿verdad? De la madera del madero en donde sufrió el Señor Jesucristo para poder tener salvación, o que usemos tal o cual paño que usó tal apóstol o tal cual profeta, y eso trae salvación. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Todo esto, pues, el cumplimiento de la ley, porque tampoco ha sido abrogada la ley, se obra por el amor. El cumplimiento de la ley, los mandamientos, los preceptos, todas esas leyes de Levítico que deberíamos de guardar, muchos no los están guardando, se obra por el amor a Dios. Yo ofrendo a Dios, yo doy gloria a Dios con mi vida, con mis miembros, ¿verdad? Doy diezmo por amor a Dios y en gratitud a Dios. En Gálatas capítulo 5, regresando a Gálatas capítulo 5, el versículo 7 nos dice, ustedes corrían bien,
corrían bien. ¿Quién les estorbó para obedecer a la verdad? La vida del cristiano, siempre lo decimos, es una carrera de obstáculos que hay que vencer cada día. Entonces, para poder llegar a la meta y recibir el premio. Así que no basta llamarnos cristianos, debemos de correr bien, dice Pablo. Ustedes corrían bien, ¿qué les estorbó? ¿Qué obstáculo les estorbó en sus vidas? Así que es es triste ver que muchos empezaron la carrera y no la terminaron. Algo les estorbó y abandonaron a Cristo, se fueron tras de sus propios deseos, tras de la concupiscencia de la carne. De hecho, así termina este capítulo 5 de Gálatas, hablando de pues las obras de la carne. Dice aquí, regresando al punto de aquellas teologías y doctrinas que entran hacia el interior de la iglesia, un poco de levadura leuda toda la masa. Muy peligrosos son todos aquellos que en la iglesia empiezan a pensar diferente, empiezan a meter ideas extrañas, ideas falsas, doctrinas falsas. Tengamos mucho cuidado con ellos y con los que participan con ellos y las difunden. Los que perturban a la iglesia llevarán la sentencia, dice Pablo. Quien quiera que sean, dice ahí en el versículo 10. Debemos pues oponernos a todos aquellos que intentan esclavizar con reglas a los judíos, a los creyentes, a los gentiles, a los prosélitos, que usan métodos o condiciones especiales para obtener la salvación. Como Pablo, defendamos la verdad del Evangelio. Estad pues preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿verdad? La verdadera fe. Así que como Pablo, defendamos la verdadera fe del Evangelio y rechacemos en nuestras iglesias a todos aquellos que quieren agregar a la verdad un nuevo Evangelio o el otro Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Así hay iglesias que hasta han surgido y que han distorsionado la verdad, sus líderes. Así que, número 2, a libertad fuimos llamados. ¿Cuál fue el primer punto que aquí hemos visto? Decíamos que el pacto de gracia demanda de Dios a su pueblo. Número 1, estar firmes. Número 2, estar en esa libertad a la que fuimos llamados. Dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. O sea, estar firmes y estemos en esa libertad, no en el libertinaje. Tengamos mucho cuidado con esto. Ciertamente, Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Y todo eso que está ocurriendo en el Antiguo Testamento era ejemplo de lo que había de venir. La esclavitud en Egipto, ¿verdad? Era ejemplo de que ahora nosotros íbamos a recibir una libertad en Cristo. Quizás, no sé cuántos años tengas, pero has pasado 10, 20, 30, 40, 50 años en esclavitud, pero ahora el Señor Jesucristo quiere darte libertad. Como dice ahí en Lucas capítulo 4, cuando el Señor entra a la sinagoga y abre en el libro de Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos,
a pregonar libertad a los cautivos. Antes de venir a los pies de Cristo, tú y yo estábamos en esclavitud, pero Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Gracias a Dios por ello. Aquí pues Hebreos también habla y nos dice en el capítulo 2, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que nuestros pies no se deslicen hacia el pecado. Porque como dice en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Porque no hay más sacrificio por el pecado. Hebreos 4:1 más adelante dice, pues, temamos pues, no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haber alcanzado. Algunos quizá van a quedar en el camino, pero nosotros tenemos que permanecer fieles y tenemos que orar e interceder por aquellos que están débiles, por aquellos que están teniendo dudas, ayudarlos a que vengan a la fe. Aquellos que usan su libertad para hacer y deshacer volverán a vivir en pecado. Tengamos mucho cuidado. A eso advierte el versículo 16 de Gálatas 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquellos que usan su libertad para hacer y deshacer volverán a vivir en pecado. Pablo sabía que al insistir en la salvación por la gracia, muchos se iban a deslizar. Muchos iban a decir, bueno, pues si la salvación ahora no es por las obras, sino por la gracia de Dios, y mi nombre no va a ser borrado del libro de la vida, entonces yo puedo hacer lo que quiera. No, tengamos mucho cuidado con eso. Hay una distancia muy grande entre libertad y libertinaje. Los cristianos no debemos caer en la trampa de la carne, sino vivir en el Espíritu. Por eso Lucas 4:18 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que la verdad nos haga libres ¿de qué? Del pecado. Que no sirvamos más al pecado. Nuestra libertad significa que somos libres, sí, pero para amar y servirnos mutuamente, no para hacer lo malo. Somos libres para hacer lo correcto y glorificar a Dios por medio de nuestro servicio a los demás por amor. Así que termino, último punto, y lo encontramos aquí en el mismo versículo 3, si nos servíos por amor los unos a los otros. El pacto de gracia demanda a su pueblo servirnos los unos a los otros en amor. Los que hemos sido perdonados por Dios y respondemos a su gracia, debemos amarnos los unos a los otros. La fe se expresa por medio del amor. Consideremos, pues, el amor por los demás como una medida de nuestra fe. Termino con primera de Juan en su capítulo 4. En estas palabras, yo creo que están muy claras para nosotros y no hay que abundar más, pero que queden selladas en nuestro corazón. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor
se ha perfeccionado en nosotros. Que así sea, mis amados hermanos, que vivamos pues en caridad, vivamos en amor, prefiriéndonos unos a otros. Que Dios les bendiga.